se trata de hacer es, se trata todo como si fueran objetos. Entonces el objeto principal va a ser el formulario. Y el formulario va a ser referenciado programación orientada por la programación orientada a objeto. Entonces el formulario va a ser un formulario, va a ser la cabecera de todo. Y de ahí cada uno de los elementos que ustedes tienen dentro del formulario pueden ser referenciados a partir de este. ¿Cómo referencian ustedes? Veamos. Un segundo, les comparto una imagen. Va a ser tratado de una manera que el formulario va a ser el principal. Y de ahí más todo el resto de los objetos que ustedes tengan ya les muestro cuál es el árbol jerárquico en que se va a tomar. Entonces tenemos que lo principal va a ser el documento, que es la página HTML, ¿sí? El elemento root, o sea, el principal va a ser el HTML. Y después van a tener los otros elementos, las otras etiquetas que están dentro de lo que es el HTML propio de la página principal, van a ser el head, el body, y dentro del head tienen los titles, ¿sí? Y dentro del body tienen cada elemento, que son los refs, los a, los títulos, los p, los párrafos y todo eso. Entonces, cuando ustedes trabajen con en este entorno, así trabajando orientado a objeto, siempre van a tomar cada elemento como un objeto. Y las propiedades, también podemos hacer referencia a las propiedades de los elementos HTML, a los métodos de acceso y algunos eventos de los elementos estos HTML. Bien, entonces vamos a trabajar con un elemento que se llama DOM. El DOM en HTML es Document Object Model, es un estándar impuesto por la W3C, que era ¿se acuerdan la que fijaba los estándares de programación de HTML y cómo interpretaban el HTML y CSS, los distintos navegadores? ¿Profe? Sí. ¿Podría volver a explicarlo? Justo me levanto a buscar la hoja para tomar apunte. Bien. Decíamos que nosotros estamos trabajando con HTML, CSS y con JavaScript. Y lo que se ve es que nosotros, la combinación de esto, le da una dinámica a las páginas. Y se hace a través, y la comunicación se hace a través entre el HTML y el JavaScript a través de un elemento que se llama DOM, D-O-M, ¿sí? Document Object Model. Y es un estándar impuesto por la W3C, que es la que fija los estándares de cómo se escribe el código para que todos los navegadores lo interpreten de la misma manera. ¿Bien? Bien. Entonces, el DOM en HTML presenta las páginas HTML como una interfaz
que le permite a los programas y a los scripts que nosotros escribimos en JavaScript acceder dinámicamente a cada etiqueta HTML para leer el contenido, la estructura, el estilo, ¿sí? Y también podemos actualizar y modificar esos datos. Entonces podemos acceder a través del documento al HTML puro, al head, al head, ¿sí? Que es la cabecera, al title de la página. Entonces, mediante programación, nosotros podemos cambiar el título de la página, cambiar el icono, cambiar algunos elementos del head y después del body también, ¿sí? Que dentro del body podemos cambiar cualquier elemento que sea los hipervínculos, bien, los párrafos, los títulos, ¿qué más tenemos? Bueno, todas las etiquetas que nosotros tenemos dentro del HTML. ¿Sí? Bien. Bien. Y dentro, bueno, esta es la estructura que se define dentro del HTML para acceder a los distintos elementos. Entonces, los elementos son objetos, las propiedades de los elementos, ya sean el título, también podemos modificar la forma en que se visualizan, le podemos inyectar código CSS, ¿sí? Y cambiar algunas propiedades, cambiar algunos métodos y algunos eventos también. Bien. Cambiamos los atributos, el CSS, agregar nuevos elementos HTML y atributos. Podemos crear nuevos eventos en HTML en una página y reaccionar ante determinados comportamientos de la página. Por ejemplo, ejecutando algunas acciones. Los métodos más comunes que podemos utilizar dentro de la estructura esta DOM son, por ejemplo, algunas acciones como ejecutar a través de un link, ¿sí? Cada vez que se toque o que se pase el mouse por alguna de las etiquetas se puede, perdón. Y uno de los métodos que se utiliza es el getElementById, ¿sí? Una de las principales que van a utilizar va a ser el getElementById. ¿Recuerdan cuando nosotros empezamos a definir las clases y esas cosas? Que podíamos definir cada objeto con un ID. Entonces, para eso, nosotros utilizamos ese ID para referenciarlo. Entonces, vamos a decir, del documento tomamos el ID, si nosotros le dimos un ID a, por ejemplo, un título, le dimos un ID que diga título en grande, o título de prueba, entonces, eso nos permite a nosotros acceder a través de ese ID para cambiar alguna propiedad, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo, porque estoy abriendo el otro. El código. Bien. Tenemos el index y los ejercicios. Y acá podríamos poner por ejemplo, el método nos ofrece una forma efectiva de
acceder a los elementos, tal como el nombre lo indica, lo accedemos a través del ID. A ver si podemos hacer que entren sin pedir permiso. Bien. Veamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos a este párrafo, le ponemos un ID, lo grabamos y acá en este nosotros creamos lo que hay que hacer es tener en cuenta que creamos tenemos en cuenta cuando creamos el documento que cada uno de los elementos tiene un ID asociado, que cada elemento que nosotros queramos trabajar que tenga un ID asociado, ¿sí? Entonces, si nosotros a este párrafo que tiene un texto que dice variables y vectores, nosotros lo cambiamos acá en el script y hacemos referencia, lo podemos poner acá si quieren. Decimos punto, y esto es a lo que se refiere cuando hablamos de la estructura, ¿no? O sea, nosotros hacemos referencia al documento y después hacemos referencia y este element by ID, perdón, by ID, y le decimos a cuál elemento, cuál es el ID al que quiero hacer referencia. Bien, decimos qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, inner HTML le permite obtener o reemplazar el código, el contenido del HTML, ¿sí? Entonces, en vez de que diga acá variables y vectores JavaScript, nosotros podemos poner otro texto, ¿sí? Entonces, veamos cómo queda esto en el navegador. Abrimos y vemos cómo queda.
Lo abrimos y vemos cómo quedó. Fíjense que nosotros habíamos escrito un título. Entonces eso tendría que salir con este. El párrafo tendría que decir esto. Pero como el script se ejecuta después de ejecutar todo el body, entonces inmediatamente lo cambia el título. También podemos cambiar las propiedades, como decíamos. Podemos cambiar le podemos inyectar otro código, le podemos cambiar alguna otra propiedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Tomando el documento, referenciándonos mediante la ID y acá inyectando HTML. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta sería una de las maneras en las que ustedes trabajarían con el práctico para poder tomar los datos de la pantalla, los datos que inyecten. ¿Sí? Es decir, los datos del formulario, cuando hagan el formulario de contacto o el formulario, perdón, de presupuesto, y eso les permite a ustedes levantar esos datos para poder multiplicar o armar el presupuesto, que es la parte del práctico que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Se podría usar variables también o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces podemos leer o modificar el contenido de un elemento determinado de la página, del HTML, ¿sí? Y podemos obtener también, por ejemplo, cuántos elementos comparten el mismo atributo clase o cuántos elementos tienen el mismo atributo name, ¿sí? Entonces tenemos otro que se llama getElementByClass. Entonces pueden utilizar no solo el ID, sino las clases también para trabajar con eso. ¿Sí? Y si se acuerdan, nosotros teníamos tres formas de modificar el CSS, ¿se acuerdan? Con ID, con clases y con nombres. ¿Sí? Le dan un nombre a algún atributo. Y estos son los tres modificadores que pueden utilizar. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Una. Bien. Y fíjense que ustedes, si empiezan a trabajar con una página, la pueden crear así, sola, sin nada. Y después meter toda la otra creación de la página dentro del JavaScript. Entonces, acá van a poner un par de IDs y después el resto va a ser todo generado por programación. ¿Sí? Bien. Y ahí le cambian, bueno, tendrían el CSS para hacer los otros cambios. Bien. Entonces tenemos también una función, otro de los elementos que podemos utilizar para modificarlo, es para crear elementos HTML que no existen originalmente en el documento. Entonces podemos utilizar a document.create element, ¿sí? Y podemos crear elementos. Entonces crearemos una estructura básica
a ver qué podemos crear acá. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá lo que estoy haciendo es llamar a una función que lo que va a hacer es crear el título. Déjeme que a mí está un compañero que está ahí fuera. Y con otra función, vamos a poner un par de hipervínculos acá, que lo que van a hacer es llamar a una función y lo que va a hacer es crear un título y crear un párrafo. Entonces, lo que hacemos es crear el elemento acá, cada vez que se van a crear dos hipervínculos. Y cada vez que lo toquemos, lo que va a hacer es generar un nuevo título, un nuevo párrafo a medida que lo vayamos presionando. Entonces, vamos a definir ahora las funciones que van a crear eso. Las funciones que van a responder a este. Título. La función crear título va a tener una variable. Va a hacer referencia a document.createElement. ¿Sí? Y ahí nosotros decimos qué elemento queremos crear. Y para crear un título, ¿qué etiqueta utilizamos nosotros? Las H1. H1, por ejemplo. Variable n, por ejemplo, que sea que va a crear un texto en el nodo. Entonces creamos el título. Ese es el elemento. Y ahí vamos a la estructura. El título es el elemento, pero esto es un nodo. O sea, este es el final, es el nodo. Entonces por eso estamos escribiendo ahora. El elemento es este y el nodo es este. O sea, lo que le sigue. Que le decimos es lo que va a poner el título. Crear elementos. Entonces, lo que hacemos es agregar un hijo. Document. Punto. El body de un hijo del título. Lo que va a hacer es cada que nosotros apretemos el vínculo que dice crear título, me va a crear esto. Bien.
cuando nosotros tenemos que definir la otra función que se va a llamar, creo, párrafo. No le ponemos nada entre los paréntesis, significa que no tiene parámetros, ¿no? Si se acuerdan de eso. ¿Qué elementos de párrafo? ¿Con qué elementos tienen los párrafos? Bien. Usamos una variable para el párrafo, usamos otra variable que sea t. Desde que yo estoy definiendo variables acá en el formulario, en esta función creo una variable t y acá utilizo otra variable t. ¿Qué pasa cuando utilizamos así? Se llaman igual. Están repitiendo la misma variable, pero están en distintas funciones. Están en distintas funciones, lo que significa que esas variables son específicas de esa función, ¿sí? No va a tomar el valor de acá, ni esta va a tomar el valor de allá. Bien. Entonces son relacionadas a su contexto. Si nosotros definimos una variable que sea pública, esa variable sí va a tomar valores. Bien. Entonces este va a ser igual al document. Punto create. Node. Elementos con JavaScript. Bien. El siguiente tenemos que llamarlo y decirle para que haga un append child. Ese método lo que hace es agregar el objeto formulario al documento, ¿sí? Y el document.body le dice el document, agregarlo en el body, agregue así como nosotros tenemos el append child, también podemos borrar algunos datos. Entonces podemos borrar algunas etiquetas, algunas cosas que se agregaron, ¿sí? Tenemos el append y tenemos el .body .remove child. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos que remueva o que borre del documento? Entonces tenemos esas opciones de crear cosas, quitar cosas. Bien. Bien. Y el método appendChild entonces va anidando las propiedades y los métodos dentro del objeto del nivel superior. Bien, por eso es importante que vean esta estructura. ¿Sí? Entonces los child van agregándose en estos elementos, en esta estructura. Bien. Hasta llegar al límite, ¿cómo se llama? El objeto superior, que es el documento, que va a ser leído dentro del body, y eso se va a terminar mostrando en el navegador, sin necesidad de actualizar la página. Es decir, nosotros ya lo hemos creado acá, en teoría, con que yo lo grabe, esto, dame un segundo que le doy un par de espacios acá. ¿Dónde estamos?
Entonces este código queda así. ¿Lo ven? Fíjense, hemos creado dos hipervínculos, uno que se creó título y el otro que creó párrafo. Cuando yo haga clic en creo título, me va a crear un elemento. Y yo no refresco la página, no he hecho nada. He tocado acá y me aparece otro. Si voy tocando, van apareciendo más y más. ¿Bien? ¿Bien? Bien. ¿Se entiende? Entonces esto también les puede servir a ustedes cuando vayan cargando datos. Entonces dicen, por ejemplo, agregar al carrito. ¿Sí? En vez de decir crear título, dicen agregar al carrito. Y lo que hacen es, o para que lo cambien directamente, dicen modificar el elemento, tomar el valor y cambiarlo. ¿Sí? Bien. Y profe, ¿cómo haría para que se cree, digamos, una sola vez? ¿Qué es lo que haría? Eso. Mira, cada vez cuando voy a crear título, después agarrar y decís, borrame este, borra este. Dame un ID. Le pongamos un hipervínculo de gatito. Le damos un ID y le decimos, cuando lo toque la primera vez, sacarlo el botón. Body, punto, remove child. Y acá le tendríamos que decir, a ver si con child. Sí, con el remove child. Nada más que acá, cuando le dimos el ID, tenemos que decirle qué es lo que tenemos que hacer. Get element by ID. Entonces le voy a decir var T2, por ejemplo, igual a document punto get element by ID. Y cuál es el elemento que queremos tomar para borrarlo. Comentar. El ID lo asigno en la variable T2 y ¿qué le digo? Borrame lo que tenga T2. coma. Veamos si funciona. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Creo el título. Cuando yo haga clic, se crea el título y ya no tengo el vínculo para seguir agregando más. ¿Sí? A diferencia del párrafo, que no lo borramos, que puedo seguir agregando párrafo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se vio el ejemplo? Sí, sí se entiende. Bien. Entonces, para eso nos sirve el ID. Lo nombramos para identificarlo y de ahí en más lo usamos con getElementById. Si yo quisiera borrar más de un elemento, ¿cómo haría? ¿Cómo? Si quiere borrar más elementos, puede recorrer con un for each. Pero si tienen ID, ¿o con qué? ¿Cómo dice usted? Colocando el mismo ID.
porque el ID era Único. único. Entonces no le puedo poner a dos cosas el mismo ID. Entonces para eso se usa Class. class. Entonces utilizamos class y lo tomamos con getElementByClass. ¿Sí? Y si no, getElementByName, que el name no era tan... El name sí lo podíamos repetir. El ID era único. Y las clases las podíamos usar en varios elementos. ¿Bien? ¿Se entiende? Estamos claritos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bien, buenísimo. Inclusive ustedes pueden jugar un poco con la programación y decirle con un if si, por ejemplo, si podrían preguntar si el elemento T2 existe o no. Este T2 que lo borro. Acá. T2 que lo borro. Y si no existe, mande un mensaje. Bien. Por si tuvieran un botón que lo está haciendo y que no lo queremos hacer desaparecer. Entonces, por ejemplo, si dice aumentar producto o agregar el producto al carrito, y si dice o eliminar producto del carrito, y cuando ya no tenga más elementos, entonces ya tendría que seguir borrando. ¿Bien? Entonces preguntan, ¿querés borrar si no tenés nada? ¿Se entiende? Ujú. Entonces, ahí interviene ya la programación. Pueden utilizar el if, pueden utilizar el case, el switch. Lo que también podríamos hacer es cambiar elementos. ¿Sí? Y tenemos el método, así como tenemos el append, tenemos el remove, y tenemos el otro método que se llama replace, donde podemos cambiar un elemento. ¿Bien? De la misma manera que el método remove y replace permiten cambiar el contenido, el texto del elemento por otro nuevo contenido. La verdad es que este es muy utilizado para desarrollos dinámicos, donde se cambia el contenido de una base de datos, por ejemplo, o cuando cambian la cantidad o los valores de acuerdo a lo que está en el formulario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer el formulario, agregar producto, quitar producto, entonces lo que van a estar haciendo es un replace. ¿Sí? Agrega 1, agrega 2, agrega 3, entonces ahí van a estar haciendo el replace. Veamos. Body.replace. En vez de que lo eliminen, podríamos decirle que el texto place child, lo que podríamos hacer es decirle que le cambie el texto, por ejemplo. Un segundo que lo admitan los invitados. También teníamos otro elemento que nos permitía insertar después o insertar antes.
¿Dudas, preguntas? Ya ve cómo hacemos esta parte. Acá tendríamos que cambiar a T2. Tendríamos que asignar text content. Ya lo vemos, no me acuerdo si era text content, pero ya vamos a ver cómo hacer para cambiarlo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Nada, profe, por mi parte. Bien. Voy a pasar esta tablita de contenidos para que después la vean, porque nosotros podemos trabajar Profe, con algunos eventos de la página. Sí. ¿cómo se hace andar el byte tag name se le agrega el name, ¿verdad? Al botón. ¿Cómo? El get element byte ¿Ah, sí? tiene tag name. ¿El get element? Sí. Hay uno que tiene tag, el otro tiene tag name. Espera. Get element by name. No, tag name. El de tag. Espera, ahí lo vemos. Espera, ya lo vemos. Déjame que le muestre esto. Ya volvemos para ese tema. Para ya lo hacemos andar este primero y lo cambiamos. Y vemos el otro. Bien. ¿Cuál era que me decía? Para usar el get
element tag name se utiliza el name verdad donde lo queremos utilizar. Sí. El get element. Tag con T. Sí, de tag Sí, sí. Etiqueta. name. Sí. Sí. El punto. Esto, tag name. No, get element by tag name. Sin el body. O no sé si va el body. Espera, el segundo. Ah, bien. Sí, este toma por etiquetas. Esto si vos querés cambiar toda la etiqueta, por ejemplo, todas las que tengan el título, todas las etiquetas que tengan el, por ejemplo, hipervínculo, las cambias todas ahí. Pero eso por etiqueta completa. O sea, por ejemplo, todos los inputs o a todos los a los P los cambiarías con esto. Entonces voy a tener que definir a cuál etiqueta querés cambiar. ¿Sí? Sí. Bien. El replace lo que hace es reemplaza uno con otro. Una etiqueta con otro. La P2 con la P1. Fíjense cuál va a ser el comportamiento de este. Lo que dice fue que cuando levante el documento, va a tener las dos etiquetas, título y párrafo. Pero cuando yo haga clic en título, que la reemplace por un párrafo. Bien. Yo puedo crear párrafos, pero cuando cree el título, lo va a reemplazar ahí y va a poner un párrafo ahí abajo. Bien. Bien. Se lo pone ahí al final. ¿Sí? No le encuentro utilidad a este ejemplo, pero eso es lo que hace. Lo reemplaza con el último que creó. Lo reemplaza ahí abajo. Sí, Bien. pero pregunta para qué no serviría. Para este caso no, pero podrían reemplazar una etiqueta, por ejemplo, con otra, o un objeto con otro. Entonces, por ejemplo, si dicen cambiar producto, cambio un producto por otro, y usted lo tiene identificado al objeto T1, al ID T1, que sería el producto 1, y lo tiene identificado al producto 2. Entonces, lo que hacen es un replace, un cambio, cambiarme el producto, o cambiarle el precio. Entonces, si aplicar promoción o algo por el estilo, y lo que harían es hacer un cambio. ¿Sí? Este producto no va a ese. Lo cambias. O sea, no en este caso específico no, pero imagínate que fueran productos distintos. Estás comparando dos productos y decís cambiar de lugar. ¿Sí? Bien. Se puede utilizar, profe, para cambiar el precio, digamos, si se ingresa un cupón de descuento que cambie el precio. Claro, exacto. Te cambiaría los precios. Sí,
haces el recálculo de los precios y los tenés en una etiqueta, y con el cambio lo que haría sería cambiar todos los precios. ¿Sí? Ese podría ser otro de los usos. Bien, sigamos. Bien. Hablábamos de que a través de los eventos nosotros, JavaScript nos permite trabajar también con eventos dentro de la página. Cada vez que sucede algo dentro de la pantalla de la página que nosotros estamos desarrollando, nosotros podemos tomar el evento y a través de ese evento disparar algo en la programación, ¿sí? Entonces hay muchos eventos que pasan a través de esa pantalla, como ser el uso del mouse, ¿sí? Hace clic con el botón, hace clic izquierdo, con la rueda, algún movimiento, pasar por encima, ¿sí? O ingresar por teclado, ¿sí? Podemos generar también la ejecución de animaciones, disparar un video o un audio, ¿sí? Y cada vez que el usuario toque alguna parte de la pantalla, también podemos hacer que se generen distintos eventos. Entonces tenemos un listado de eventos que pueden ser capturados mediante programación. Bien. Y tenemos, por ejemplo, si yo quiero controlar el mouse, tengo estos eventos. El mouse, cuando hace clic, on context menú, cuando aprieta el botón derecho, on mouse down, mouse move, cuando se mueve el mouse. Bien. Con los eventos del teclado, controla qué teclas se han presionado. On key down, on key press, on key up. Por ejemplo, el on key press, el segundo, perdón, sería cuando se presiona la tecla, y ahí se puede especificar qué tecla se ha presionado. Entonces, si presiona, por ejemplo, Enter, nosotros podemos disparar un evento. Bien. Cada uno de los eventos tiene propiedades y métodos adicionales que nos permiten validar la transacción del evento, o la cancelación por parte del usuario, o por una falla de conexión de software, ¿sí? Falla de conexión o falla de software. Y vamos a ver cómo sacarle provecho a cada uno de estos eventos. También tenemos, por ejemplo, algo la mayoría de los inputs, es decir, en los controles que ustedes generan dentro de un formulario, llama onChange. Es decir, cuando cambie el valor dentro del input, cuando cambie el valor dentro del input, entonces eso lo sirve a ustedes para cuando hagan el formulario, ¿sí? El formulario que tienen que hacer de práctica. Entonces, detecta cuando el valor del elemento cambia y ejecuta una acción. Es decir, cuando ponga la cantidad igual a 2 o igual a 3, o cuando vaya sumando cantidades de los productos que le van a solicitar, ¿qué es lo que va a hacer? A través de este evento, ustedes hacen el llamado al script, y a través de una función toman el valor que se ha cambiado y van multiplicando y haciendo el presupuesto. Van armando el carrito, ¿sí? Bien. ¿Quieren que veamos un ejemplo de cómo? Teníamos un input acá que se llama pedido 1. Ahí lo veremos. ¿Sí? Este es el input. Le vamos a hacer algún cambio. Y vamos a ver. Se llama pedido 1. Le vamos a
crear un variable pedido 1, entonces Profe, acépteme ahí dentro de la compu que se por internet. ¿qué? Perdón, ¿qué? Si me puede aceptar ahí dentro de la compu. Ahí te Sí, sí. Entonces, este input que se llama pedido 1, lo que vamos a hacer es crear una función. Digamos acá arriba. Le vamos a decir este input que se llama pedido 1 va a tener tipo texto. ¿Sí? Agregamos un mail. El valor que va a tener adentro, así tenemos bolilla al ID, le vamos a poner on change, cambie, vamos a llamar a la función texto cambia. Valor. Bien. Entonces definimos la función texto cambio. Lo que va a hacer es generar un alert. Así queda cambiado texto. Punto. Para que tome el valor, decimos más Veamos. ¿Qué es lo que hace acá? Concatena el texto por y acá toma el valor que lo mandó por parámetro. ¿Bien? Y lo muestra.
Fíjense. Entonces, el input te dice ingresa un valor y acá adentro ya tenía el valor de desarrollo de Montero, que era el valor que habíamos puesto al principio. Ahora, cuando yo cambie este valor y toque la tecla Tab, la función va a decir, usted cambió el valor por otro. ¿Sí? Y es lo que yo acabo de escribir en la... ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, cuando ustedes cambien al valor 2, ¿sí? Cuando cambien la cantidad, ustedes toman la cantidad del formulario y lo que hacen es utilizarla dentro de su programación para hacer el cálculo, por ejemplo, del presupuesto. ¿Se entiende? Sí. Esa función así de facilita. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Puedo explicarlo, no? Acá nosotros le decimos, creamos el input type, que es la etiquetita esta del formulario. Vamos al formulario. ¿Sí? Es el label, el input. El input ya tiene un valor. Fíjense, el input type es un texto. El nombre se lo llama txt, el valor que tiene al principio es el desarrollador de Montero, y acá le generamos el evento. Cuando cambie, que se dispare esta función y que le mande el valor que tengo ahora actualmente. ¿Sí? Entonces, cuando cambie el valor que se ha ingresado, va a venir al script y va a buscar la función texto cambio, le va a mandar el valor, el parámetro. El valor lo va a mandar por parámetro. Y acá genera alerta. Acá nosotros tomamos el valor, porque ya lo mandó por parámetro, y ese valor se lo podemos asignar a una variable o lo podemos hacer lo que queramos. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, var, hacer igual vale. A la clase le decimos cambiado por Texto modificado. Entonces estamos concatenando este texto con el texto que se cambió. Muy variable. El mismo código, exacto, por la variable. Nada más que utilizando variables. ¿Sí? Y en vez de hacer eso, nosotros podríamos hacer podríamos utilizar el val o trabajarlo con por ejemplo, si lo multiplicas por 5, que no sea de tipo texto, que sea, no le digamos nada acá. Entonces acá lo que haría es, al valor que ustedes ingresen, lo multiplica por 5 para mostrarlo. ¿Está bien? Entonces, ahora tiene un texto, pero si yo le pongo un valor, ¿bien? El valor multiplicado por 5 es 20. Entonces yo le pongo 10 acá. Entonces tengo una
calculadora. Ujú. Y ustedes dicen, ¿cuántos productos quiere comprar? 14. ¿Sí? Y ahí va generando su formulario con el presupuesto. ¿Se entiende? Bien. Sí, ustedes. Fíjense esto. ¿De cuántos productos? 1, 2. Y lo hace automático. Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Lo ven al ejemplito? Está divertido, ¿verdad? Entretenido. Bien, entonces, cada vez que el usuario diga cuántos productos, 6. ¿Sí? Si no lo quiere ingresar a mano, le damos este controlcito. Esto lo hacemos bien. Simplemente decirle que el input type es un número. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces tenemos el evento onChange, que nos sirve para evaluar cuando el valor ha sido modificado dentro del formulario. Y con eso ustedes tienen un avance bastante grande como para que el lunes ya muestren el ejemplo casi terminado. Casi terminado, te lo digo. Tenemos otros ejemplos más, como ser, por ejemplo, los eventos de teclado, los eventos del form, cuando se arrastra y suelta. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en algunas páginas, como sé, del diario o alguno de otros, por ejemplo, de imágenes, es que no les permiten apretar el botón derecho para copiar una imagen? Entonces, ahí directamente dice on context menu, cuando apriete el botón derecho, que no haga nada, que no te permita mostrar el menú, que no te permita, ¿sí? Que no te permita capturar una imagen, que no te permita robarle datos a la página. Para eso se utiliza este control del mouse. ¿Bien? Sí. También tenemos efectos de eventos del teclado, cuando copian y pegan, cuando usan ¿sí? Un copy, un cut, un paste. ¿Sí? Tenemos para mandar los objetos a la impresora, controlar los multimedia, cuando le den play, cuando le den pause, ¿sí? Cuando avancen, ¿Profe? controlar las animaciones, sí. Ahí cuando nosotros, si la queremos usar a esa un context menú dentro de paréntesis, tenemos que poner si es verdadero o falso. Yo creo que ese evento se dispara solito. Ajá. Porque si va un context menú es porque ya ha apretado el botón derecho. Bien, ¿Sí? bien, bien. Así es. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Podemos ver, profe, cómo funciona el OnKeyPress. KeyPress. Bien, veamos. A ver si encuentro el ejemplo que tenía acá. Usando esa función podemos mandar a imprimir, por ejemplo, ya el ticket. Claro. Sí. Veamos si lo tengo el ejemplo. La impresión la hacemos en consola nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Sí, o mostrar directamente, o bueno, sí. Lo imprimí lo mostré por pantalla. Sí. Porque la impresión, si vos querés mandar una impresora fiscal, no creo que sea algo. Capaz que sí puedes generar un PDF, por ejemplo, y que lo llame al PDF. Pero es un poquito más complicado. Bien. ¿Sí? Porque hay que crear un documento, la carpeta del usuario, lo crea en el usuario, obviamente. En la máquina del usuario, quiero decir. Bien. Si lo tengo al evento, al ejemplo, creo que no lo tengo al ejemplo con el KeyPress.
ambos. Lo que haríamos sería lo hagamos con el segundo. Crear título. Le llamamos dada la función presionar, que veamos qué le podemos decir que haga. Que larga una alerta. Nada más que este funciona. Fíjate que creo un input text, le pongamos un texto, le pongamos algo acá adelante. Voy a identificarlo. Es una tecla, se va a lanzar el evento, se va a lanzar el mensaje. A medida que vaya escribiendo, ¿ve? Que toques una tecla, te levanta el mensaje. ¿Entiendes? 4. Otra pregunta, perdón. ¿No? ¿Seguros? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Pasos de código, cosas que prueben y jueguen. Sí, se los paso al grupo. Y tomamos asistencia a ver si...
Veámonos las caras para la asistencia. Fuera. Bien. Franco Emiliano Cruz Álvarez. Presente, profe. Gómez León. Gómez, Leandro Agustín. Presente, profe. Décima. Presente, profe. Perón. Presente. Benjamín Orellana. Presente, profe. Dalma Álvarez. Presente. Gómez. Fernández María. Presente. Paula Sosa. Sanz Camila. Presente, profe. Sí. Rosa Paola, presente. Sí. Nicolás Corroto. Benjamín Jordán. Gonzalo Norri. Presente, profe. Gabriel Burgos. Presente, profe. Víctor Córdoba. Presente, profe. Andrea Cruz. Presente, profe. María Silvina Juárez. Presente, profesor. José Aragón. Presente, profe. Rodrigo Marcelo. Presente. Rodrigo Miguel. Presente, profe. Rodrigo. María Celeste Racedo. Martín Elías. Presente, profe. Ezequiel Orellana. Ezequiel. Lourdes Chico. Presente, Profe, Orellana Ezequiel dijo. Sí, Lourdes. Ah, José. presente. No sabía Sí. que Orellana era, profe. Juan José. Fernando Villar.